Buenos días, estimado jurado. Buenos días, estimada tutora. Buenos días, autoridades de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Mi nombre es Diego Guerrero. Voy a defender mi trabajo especial de grado, el cual se titula Citología de esputo en el diagnóstico oportuno de las neoplasias del tracto respiratorio. La citología, desde su aparición en 1928 por el médico George Papanicolaou, ha venido jugando un papel muy importante en el diagnóstico oportuno de diversas patologías. En 1941 tuvo su primera importancia clínica con el descubrimiento del cáncer de cuello uterino, el cual pudo ser diagnosticado efectivamente por citología, por George Papanicolaou. Más adelante, en 1951, el mismo Papanicolaou, en compañía de Koprowska, publicaron el primer hallazgo de cáncer de pulmón diagnosticado por citología de esputo, lo cual tuvo una relevancia clínica muy importante para, a partir de ese momento, para el diagnóstico de tal enfermedad. Según datos de la OMS, en 2020, 2.21 millones de personas sufrieron algún tipo de cáncer de pulmón, de los cuales 1.8 millones fallecieron, ya que esta es una patología de pobre pronóstico y la supervivencia es muy poca. De ahí que se pueda diagnosticar a tiempo y la citología de esputo juega un papel fundamental. Tiene una especificidad del 99%, que contrasta con una sensibilidad del 66%, la cual puede subir en la medida de que la toma de muestra mejore. Los objetivos de la investigación es verificar el valor de la citología de esputo en el diagnóstico oportuno de la neoplasia del tracto respiratorio en el Hospital Central Dr. José María Vargas en el segundo trimestre del año 2023. Los objetivos específicos es caracterizar por edad, género y servicio de referencia a los pacientes con afecciones respiratorias atendidas en el Hospital de San Cristóbal en el mismo periodo de tiempo. Categorizar por vialidad las muestras, si son satisfactorias o no, de los pacientes que acudan a la consulta de triaje respiratorio y pacientes hospitalizados del Hospital Central de San Cristóbal. Calificar las lesiones como benignas, sospechosas y malignas en el mismo hospital en el mismo periodo de tiempo. Los antecedentes de la investigación. Ayala en 2020, en su trabajo titulado Factores etiológicos y caracterización de pacientes con cáncer de pulmón en el Instituto Nacional de Cáncer de Paraguay. Vargas, Gutiérrez y colaboradores en el 2022, en su investigación, los cuales verificaban el impacto de la tipificación de la citología del tracto respiratorio en un estudio transversal. López en el 2016, en su investigación, caracterizaron la diferencia de los exosomas presentes en el lavado bronquial en Madrid, España. Las bases legales radican en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 43, 83, 84 y 86, al igual en la Ley Orgánica del Sistema de Salud Nacional en el artículo 28. La investigación es de tipo descriptiva, en un estudio no experimental de campo transversal, con una población de pacientes que acudieron a la consulta de triaje respiratorio con factores de riesgo, pacientes EPOC, pacientes fumadores, pacientes con trabajo de factor de riesgo como trabajo de construcción, exposición al asbesto. La población estudiada fueron 120 pacientes, de los cuales se seleccionó una muestra de 32 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión.
La técnica de instrumento de recolección de datos se basó en una ficha de recolección de datos, ficha de citología avalada por expertos. Vamos con los resultados de la investigación. La tabla número 2 nos muestra los pacientes por grupo etario y por género, la cual nos dice que el 93.74% fueron hombres, en contraste con el 6.26% que fueron mujeres. Y el grupo etario que tuvo mayor afección fue el grupo etario entre los 61 y 70 años, con predominio del género masculino. Gráfico número 1 nos da una estructura de lo antes mencionado. Las barras rojas corresponden a los pacientes masculinos que en el grupo etario de 20 a 30 años tuvimos un total de 4 pacientes. De 31 a 40 años, 2 pacientes. De 41 a 50 años, 3 pacientes. De 51 a 60 años, 8 pacientes. De 61 a 70 años, 10 pacientes. Y de 71 a 80 años, 3 pacientes. En contraste con las mujeres, que solo en el grupo etario de 41 a 50 años, una paciente, y de 61 a 70 años, una paciente. En la tabla número 3, el servicio de referencia de los casos de citología de Puto que fueron enviados al laboratorio de citología. Nos muestra que un total de 29 pacientes, que representa el 90.62%, fueron referidos de triaje respiratorio. 2 pacientes de emergencia general, que constituyen el 6.25%. Y un paciente hospitalizado, que corresponde al 3.13%. Aquí en la siguiente torta se ve de forma esquemática que el predominio de pacientes fue de los provenientes del triaje respiratorio. Para la calidad de las muestras obtenidas en nuestro estudio, 18 de las muestras fueron insatisfactorias y 14 fueron satisfactorias, para un total de 32 muestras. Las insatisfactorias es un número significativo, un 56.25%. En el gráfico número 3, la calidad de las muestras obtenidas, vemos cómo el predominio fue de muestras insatisfactorias. La tabla número 5 nos muestra las lesiones de pulmón en cifras relativas en el segundo trimestre del año 23, las cuales tuvieron cambios benignos. Entre ellas tuvimos metaplasia escamosa con cambios reparativos, 10 casos, para un total de 90.90%. Lesiones inflamatorias sugestivas de tuberculosis, 1 caso, para un 9.10%. En el gráfico nos muestra que un total de 10 pacientes tuvieron metaplasia escamosa y un solo paciente tuvo cambios inflamatorios sugestivos de tuberculosis o de granuloma. La tabla número 6, la categorizamos la citología por insatisfactorio. Vemos un esquema que nos muestra la doctora Atkinson en su libro Atlas del 2002, donde nos dice categoría insatisfactoria, categoría 1. Categoría 2, resultado benigno. Categoría 3, atipia. Categoría 4, neumonía viral. Y categoría 5, diagnóstico presuntivo de cáncer. Categoría 6, maligno, en las cuales predomina la categoría 1, que es resultado insatisfactorio. Seguido del resultado benigno, 11 casos. Categoría 3, no tuvimos ningún caso. Categoría 4, tuvimos un caso. Categoría
5, presuntivo de malignidad, también un caso, al igual que un caso de resultado maligno. En el gráfico vemos que la mayoría de las muestras fueron insatisfactorias, pero una gran cantidad de, o sea, aunque fue una pequeña cantidad de muestras, pero se dividió en las siguientes categorías, que fue el resultado benigno, la neumonía viral y diagnóstico presuntivo de malignidad. Capítulo 5, conclusiones. Ajá. De 32 casos de lesiones pulmonares, 18 fueron insatisfactorias o inadecuadas para diagnóstico. Por lo cual cabe destacar que esto se debió a mala información por parte de los clínicos en cuanto a la toma de muestra, ¿sí? Y no sé, en muchos de los casos no se hizo una toma de muestra seriada. El segundo lugar ocupa un 34.38%, representado por 11 casos diagnosticadas como lesiones benignas. 3 casos representados por un 3.13%, siendo 2 de ellos catalogados como neumonía viral, uno como sospechoso de carcinoma epidерmoide y finalmente un caso diagnosticado como adenocarcinoma poco diferenciado en la categoría maligna. En este estudio se refleja que las lesiones de pulmón son más comunes en el género masculino con un porcentaje del 93.74%, en contraste de un 6.23% para el género femenino. El mayor número de casos se encuentra en el rango de edad comprendida entre 61 y 70 años, con un porcentaje del 34.88% total de los casos. Recomendaciones. Recomendamos para la recolección de la muestra, se necesita primordialmente una capacitación para que facilite el entendimiento del paciente y por lo cual no vaya, o sea, disminuya progresivamente el número de muestras insatisfactorias. También hay que hacer campañas en promoción social para que las personas acudan al servicio de triaje respiratorio y se hagan su citología de esputo. La toma de 3 muestras seriadas en ayunas mejora la especificidad de la prueba, tanto en ayunas como sin hacerse el aseo bucal. También es importante resaltar que la muestra se tiene que tomar en sentido contrario a la dirección del viento, ya que se puede contaminar la muestra con polen. Es importante destacar que el área médica, toda la colaboración e información permanente que exista entre los médicos especialistas y el laboratorio de anatomía patológico es clave. Es clave para la resolución de los casos, ya que en un contexto clínico o con información clínica adecuada, muchas de las muestras que tuvimos como insatisfactorias hubiesen sido satisfactorias si tuviésemos radiografías, si tuviésemos la historia clínica completa del paciente. Por lo cual es bueno destacar que se trata de un equipo médico en pro del beneficio siempre del paciente. Muchas gracias.